Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. La última vez veíamos que el hijo de Marduk, Nabu, lo acompañó en su salida de Babilonia. Pero decía Zecharia Sitchin que Marduk se retiró de Babilonia haciéndole caso a las recomendaciones de su hermano Nergal, para que renunciara a esa actitud que tenía Marduk de exigir que ya se le entregara el poder a él, el poder aquí en la tierra, ¿no? Que Enlil le entregara el poder porque era la época de era su época, podríamos decir así, ¿no? La constelación del Cordero, el sol salía en esa constelación, decía Marduk, y Nergal le mostró que todavía no era real esa afirmación, que el sol seguía saliendo en la constelación zodiacal del Toro, que es la época de Enlil. Ellos se guiaban por esas cosas. Para nosotros eso no tiene sentido, pero eso a ellos le daba legitimidad en sus ambiciones de poder. Y decíamos entonces que Marduk fue el primero de los Anunnaki que se casó con una terrestre. ¿Por qué? Porque las terrestres son compatibles genéticamente con esa raza de ellos, de los Anunnaki, que vinieron de Nibiru. Entonces los hijos nacen normales. Y había un decreto de Enlil que prohibió a los Anunnaki mezclarse con las terrestres. Enlil no quería la mezcla de razas. Esa es la molestia de Enlil. Y por eso quería exterminar a los terrestres, porque veía que eso podía suceder. Y él lo prohibió por decreto. ¿Por qué no quería Enlil la mezcla de las razas? Quizás se sentía, como muchas razas, se siente superior, siente que se va a disminuir la raza, o que ese no era el proyecto de ellos cuando llegaron aquí al planeta Tierra, no era mezclarse, era simplemente recoger el oro y llevárselo a Nibiru. Y el primero que violó ese decreto de Enlil, el comandante en jefe de ellos aquí en la Tierra, fue Marduk, que era un príncipe en Nibiru. Era un príncipe aquí en la Tierra, pero en Nibiru también era un príncipe porque, o sea, tenía posibilidades de llegar al poder en Nibiru, de reclamarlo. Pero las diferencias entre Enlil y Enki le bloquearon esas aspiraciones, como a su padre Enki también, por algunas causas que ya hemos explicado en otros vídeos. No vamos a abundar más para que no se haga muy larga esta breve introducción. Entonces Marduk fue el primero que se decidió a violar ese decreto y se casó con una terrestre que era hija de un amigo de él llamado Enkime, que en la Biblia, yo les decía, aparece como Enoc, que en la lista de esos patriarcas antes del diluvio, antediluvianos, que hay en el Antiguo Testamento, se van nombrando algunos de ellos, y Jacob, Isaac, y Abraham, y que se decía, fulano de tal tuvo tantos hijos y vivió tantos años y murió. Noé tuvo tantos hijos, vivió tantos años y murió. Pero de ese Enoc se dice que no murió porque se fue con los dioses. Y ya eso le explicábamos qué fue lo que pasó realmente según los textos sumerios, que son los originales, y de dónde saca ese texto del Antiguo Testamento. Esa es su fuente. Entonces a Marduk le siguieron otros Anunnaki, decíamos, de aquellos que vivían en la estación de paso que ellos construyeron en Marte. Las construcciones, las ruinas de construcciones en Marte ya la descubrieron esas naves artificiales que manda Estados Unidos allá. Están las fotos de construcciones antiguas en Marte ya destruidas, pero están ahí las ruinas. Y esos
Anunnaki que vivían en Marte y se le llamaba los Sijiji, los que vigilan, los que ven y vigilan desde allá arriba. Esos señores tenían como comandante a Marduk, aunque Marduk vivía aquí en el planeta Tierra. Y cuando vieron que Marduk tomó esa mujer por esposa, ellos también que estaban allá sin mujeres, sin familias, ellos decidieron, hicieron un plan para, en la visita que hicieron aquí para acompañar a Marduk en su matrimonio, ahí en la ciudad de Eridu, en el sur de lo que hoy es Irak. Ahí estaba la ciudad de Enki, el padre de Marduk, se llamaba Eridu esa ciudad. Vinieron, descendieron ahí en la plataforma de aterrizaje que había en la ciudad de Baalbek, actualmente así se llama, en lo que hoy es el Líbano, en los montes grandes del Líbano. Ahí había una torre de una plataforma de aterrizaje de las naves. Ellos descendieron en esa plataforma y se quedaron en esos alrededores y participaron de la fiesta, pero hicieron un plan. 200 de ellos fue que bajaron de Marte, habían 300 allá, y se combinaron aquí para raptar mujeres en esa fiesta de Marduk, mujeres terrestres. Raptarlas no para violarlas y estuprarlas, sino para tomarlas como esposa, violando el decreto de Enlil. Que ellos decían, si Marduk tiene su mujer aquí, los otros Anunnaki que están en la Tierra se están casando con mujeres de allá, pero que viven aquí. Y nosotros también tenemos derecho a formar familias. Y entonces raptaron 200 de ellos, se llevó cada una de esas doncellas que fueron a la fiesta del matrimonio de Marduk con su esposa Sarpanit, hija de Senquime, que ya les mencioné, o Enoch en la Biblia, como se le llama. Y se la llevaron y residieron ahí donde estaba esa plataforma de lanzamiento en el Líbano. Ahí tuvieron cientos de años, tuvieron familiares y todo eso ahí. Entonces Marduk rompió con una tradición que en un momento se volvió un decreto oficial, no debía ser violado. Marduk rompió con el tabú que había. Y yo le decía que romper tradiciones y romper tabúes es una actitud de personas que para hacer eso tienen que tener una personalidad bien definida, bien fuerte. Tienen que tener una gran capacidad de apertura mental, Las tradiciones tienden a esclavizar a las personas, mentalmente quiero decir, ¿no? Y hacer que las personas vean esa actitud, esa práctica tradicional como algo inviolable. Usted le pregunta a fulano, mira, ¿de dónde viene esa tradición de ustedes hacer esto así o ser así? Y nadie te sabe decir el origen de las tradiciones, no se sabe. ¿Quién lo inventó? Y eso no es el problema grande. El problema es que los que la practican, esa tradición, esa forma tradicional de hacer algunas cosas o de vivir algunas cosas, no saben, no le hacen pregunta de dónde viene eso, de quién inventó eso. Yo me recuerdo cuando pequeño yo vivía en un pueblo y la norma era que todos los jóvenes tenían que tener 24 calzoncillos y 20 medias. Y porque eso lo dictaba un tipo y tener tal tipo de ropa para verano, para invierno, para primavera. Y nadie se preguntaba, pero ¿por qué tú haces eso? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué tú tienes que comprar 24 calzoncillos, ropa interior masculina? Nadie simplemente los jóvenes entraban en esa edad de la adolescencia hacia encima y seguían eso. Y yo cuestionaba, digo, pero ¿por qué yo tengo que comprar 24 de esas piezas de ropa interior masculina y media? A mí ningún... porque en Francia hay un modista que dice que esta es la ropa que debe usarse ahora en verano. Esa es la tendencia mundial, la moda. Decían así, esa es la moda. Y yo cuestioné eso siempre. Yo no necesito comprar 20 medias y 24 calzoncillos. No voy a hacer eso. Y además, ¿quién fue que dijo eso?
y nadie me sabía responder, que nadie sabe. Lo practican como mecánicamente, ¿no? Como robot. Entonces, cuando tú quiebras eso, te ven como extraño. Jorge no sigue la norma, siempre tiene una ropa distinta a los otros. Yo buscaba mis propias... la mentalidad era, hay una camisa bonita y todo el mundo quiere comprar esa camisa. Yo no, yo compraba una totalmente distinta a esa común que todo el mundo quería tener. Romper y romper costumbres y tabúes no es fácil porque te ven como que tú eres el extraño en medio de la supuesta normalidad de lo que practica todo el mundo, ¿no? Se decía en esa época, mira, no puedes mezclar ningún tipo de fruta con leche porque envenena. Leche con fruta no se debe mezclar. Y yo mezclaba y nunca me envenené. O sea, uno tiene que tener la capacidad de cuestionar tabúes, costumbres, ¿no? Que si uno ve, y se decía también, yo me recuerdo en mi círculo de jóvenes allá en mi pueblo, se decía, mira, que cuando uno ve a una mujer desnuda, uno no puede controlarse, uno tiene que irsele encima y tener sexo con ella, porque eso no hay manera de que el hombre se aguante. Solo los que no le gustan las mujeres que se aguantan, los que le gustan los hombres, los maricones, decían eso. Yo siempre cuestiono eso, yo no creo en eso. Y tuve mi vida sexual normal, pero fuera de esos cánones. Comía fruta con leche y nunca me envenené. Y de las personas que cuestionaban eso, cuando veían que yo hacía eso, decían, pero él no se envenenó, ¿cómo es eso? O sea, si uno no comienza a romper algo, ese algo se va fijando en la mente de las personas como algo inamovible, como que un dios o alguien que tiene una palabra que es inamovible lo dijo. Entonces la gente está esclavo de muchas de esas cosas, de costumbre, ¿no? Que esa es la costumbre. A veces para las mujeres es mucho más difícil quebrar la costumbre. No, la costumbre es que tú aprendas a cocinar como mujer, a cocinar, a lavar ropa, a pasar la plancha a la ropa, atender a los niños. Esa es la costumbre. Tú no tienes que ir a estudiar, se le decía a la mujer. Tú no tienes que estudiar, nada más con tú saber cocinar y arreglar la casa y todo eso y guardarle la comida al hombre. Ya es suficiente. Tú estás preparado ya para el matrimonio. Pero nada de decir, no, tú eres una persona con inteligencia, tú puedes estudiar y ser un gran aporte para el país, una científica o una gran médica o lo que sea. Tú tienes inteligencia que debe... Eso no salía. Y entonces las mujeres eran formadas para ese papel. Y la mayoría no se preguntaba, pero ¿por qué eso tiene que ser así? ¿Quién fue que dijo que tiene que ser eso así? No, porque siempre se ha hecho así, esas eran las razones vagas que daban. Entonces había mujeres que rompían esos moldes, esos tabúes, esas costumbres y estudiaban, pero muchas tenían que irse de su casa. Porque el mismo padre y la madre le decían, no, tú vas a aprender a cocinar y a lavar y a prepararte para ser una buena madre de familia. Entonces, muchas tenían que huir y irse a otro pueblo a vivir y arrancar y estudiar y convertirse en profesoras y ir a la universidad y hacer otra carrera profesional. Pues, romper con costumbres ayuda a liberarse a uno, pero tienen un gran precio muchas veces. No para todo el mundo, para muchas personas es bien fuerte, bien duro, porque tiene que romper a veces con familias y cosas. Pero así que se avanza, así que el mundo avanza. Esas son las personas que hacen avanzar las sociedades. La primera doctora de tal país, ¿tú sabes cuánto trabajo tuvo esa mujer para entrar en la universidad en medio de todos esos hombres y formarse como doctora y que la aceptaran como doctora, como científica, como abogada, como... Entonces eso exige mucho, pero ayuda, esas son las personas que ayudan a avanzar las sociedades, a irse liberando de tabúes, y a nivel religioso eso es horrible todavía, peor. Que lo que le han metido la religión en la cabeza a la gente, los tabúes y costumbres, eso cuando uno lo rompe, hasta te maldicen, como que tú eres uno que está fuera de lo normal.
como dicen mucha gente, no, esa es la oveja negra, porque él no hace lo que hace todo el mundo, ella no hace lo que hace todo el mundo, entonces usted es un extraño. Usted se bajó del tren de la rutina diaria donde va todo el mundo, la mayoría, entonces usted parece como que no puede ser una persona normal. Pero son esos los que provocan los grandes cambios en la sociedad, hacen que avancen los países, esas personas que rompen tabúes, que rompen costumbres. Y esos tabúes y esas costumbres, cuando no se rompen, esclavizan a las personas. Y a veces le destruyen la vida a las personas. Destruyen hasta matrimonios, relaciones amorosas, ¿no? No, porque a mí como mujer me enseñaron que la mujer seria no hace tal cosa en la cama con su hombre, porque esas son cosas de mujeres sinvergüenza y prostitutas que hacen eso. Yo no puedo hacer una felación a mi esposo, porque eso es asqueroso. Y hombres que dicen, no, yo no dejo que una mujer me haga eso, porque eso son cosas de gente anormal. Entonces, hace una felación, un acto sexual con la boca en el órgano del hombre, y esa mujer con esos tabúes lo que hace es que sale a escupir al bañero corriendo. Eso quiebra la relación, porque el bloqueo mental que tiene esa mujer o ese hombre no lo deja realizar su plena capacidad sexual. Lo limita, la limita, y viven en esa mediocridad sexual la vida entera. Pero ese hombre encuentra una mujer que le hace todas esas cosas que él creía que eran inmorales, y él vuelve a donde esa mujer. Pero la esposa no hace eso, porque ella también tiene bloqueo. Entonces, también, así como hay mujeres, hay hombres también, que la vida sexual es un desastre porque los tabúes y las costumbres que le ha metido la religión, que eso es sucio, que por ahí no se hace, que es por aquí que debe de hacerse, y terminan diciéndote que fue Dios que mandó eso. O sea, una locura total. Y esas cosas esclavizan muchas veces, no se tocan, nadie las analiza. En las escuelas eso no se dice nada, en la universidad tampoco, y la gente va creciendo con todas esas disparates en la cabeza y cree que esas son cosas de alguna divinidad que no se puede cambiar y que si se cambia viene una desgracia. No sucede nada de eso. Tenga el coraje de usted ser distinto, siendo usted mismo. Deje de estar siendo como los otros, simplemente por ir atrás de los otros, para que no digan. Atrévase a romper esquemas que le hagan avanzar, realizarse como hombre y como mujer sin miedo, y asuma las consecuencias, porque eso es ser adulto, ¿no? Romper esquemas y avanzar, romper tabúes. Eso significa que usted es una persona que tiene capacidad de asumir las consecuencias de lo que hace. Entonces, por eso yo decía que eso que hizo Marduk quebró tabúes, rompió tradiciones, rompió leyes, pero le abrió espacio a otros que tenían una necesidad vital, que formar familia. Esos otros vieron ese ejemplo de Marduk, ellos no se atrevían a hacerlo, pero vieron que comenzó y fueron atrás, y por ahí continuó el terrestre mezclándose. No solamente esos 200, los terrestres y los otros Anunnaki, hombres y mujeres, siguieron esa línea. Le pasaron por encima ese decreto de Marduk, de Enlil, y siguieron mezclándose los terrestres con los Anunnaki, hombres y mujeres de ambos lados. Y dieron origen a algo nuevo, ¿no? Una raza nueva, una mezcla. Y eso enriquece. Ahora me viene a la mente esa estupidez, sobre todo de los europeos, ¿no? Que no se quieren mezclar con lo que son negros. Eso limita el crecimiento de una sociedad. Entonces se le mete esa estupidez del racismo, sentirse más que otros porque tienen una piel más clara y otros la tienen más oscura. Eso es un atraso mental. Ellos lo ven como que es una cosa positiva, es un atraso mental. Estamos en un mismo planeta. ¿Cómo te viene con ese disparate de que yo soy mejor que tú porque tengo la piel diferente? ¿De dónde vino ese disparate? Ya yo que vino de un complejo de inferioridad.
y lo disimulan queriéndose sentir superiores a otros por el color. Entonces, romper costumbres y tabúes libera a las personas. Usted sabe lo grande que se siente una mujer y un hombre sin ningún prejuicio moral religioso en su cabeza. Que en la cama usted hace lo que le da la gana con la otra persona si están de acuerdo. Ahí no hay ley, no hay norma. Dios no se mete en eso. Usted se dejó engañar todo el tiempo. La sexualidad se vive plenamente porque la única oportunidad que tenemos de vivir, de experimentar la sexualidad completa es ahora cuando estamos vivos. Y no todo el tiempo, porque llega una edad que ya usted no tiene ni ánimo para vivir su sexualidad. Entonces el cuerpo se le ha dado a usted para que experimente cosas, sobre todo cosas positivas que lo hagan crecer, realizarse plenamente. La persona que vive su sexualidad plenamente, sin prejuicio ni nada, ni que esto es sucio, que esto es puerco, que aquello no se hace, que por aquí no, que por allá sí, que Dios mandó eso, que eso es inmoral, todas esas estupideces religiosas y morales. El que vive sin eso en la cabeza vive con una alegría eterna, porque realiza su sexualidad plenamente. Cuando la sexualidad va mal en una pareja, a veces eso trae muchos problemas, esas represiones, ¿no? Trae muchos problemas de diferentes tipos, las traiciones, los engaños, lo que sea, y todas muchas cosas. De Marduk dio ese ejemplo, mezclarse una raza con otra, y fíjense que hoy continúa la misma cosa, no se paró, no se detuvo el ejemplo de Marduk. Ya usted ve negros y blancos, chinos y latinoamericanos y africanos, chinos con negros. Se va haciendo más, la riqueza va siendo más grande por la mezcla y es interesante que como que las mujeres por naturaleza tienen más apertura a mezclarse con otras razas. Y está como ese instinto de avanzar mezclándose, porque eso trae riqueza, no disminuye. Solo entre los racistas se cree que disminuye algo cuando usted se mezcla con otro de otra raza. Lo que nacen con esos esquemas, ¿no? Lo que le estoy diciendo, nacen contradicciones y esquemas en la cabeza que cuando se rompen ellos creen que ya la cosa no va a funcionar. Y que debe de ser así, blanco con blanco, negro con negro, indio con indio. Todos esos esquemas que son puros disparates. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin en este tema, hablando de esos Anunnaki que bajaron de Marte, ahí se le decía a los Sijiji, los vigilantes, vivían allá en Marte. Dice, y incluso en la Biblia está eso, ¿no? Que yo le decía que hay un libro de Enoch, ese amigo de Marduk, que fue 2 veces a la Luna y a Marte, él lo llevó, y él escribió un texto que ha sido muy manipulado. No se ha encontrado el original, son versiones muy manipuladas por las religiones, lo han deformado, lo han convertido como en una cosa espiritual y de pecado y de cosas, un desastre. Pero habla de la experiencia que él tuvo allá con esos Anunnaki que vivían en Marte y su visita a la Luna, y Marduk es que lo llevó en su nave, que eran muy amigos. Y en uno de esos textos que aparecen sobre ese libro de Enoch, se habla de ese grupo de Anunnaki como los ángeles caídos, ¿no? Entonces como que son demonios, ¿ve por dónde se fue la cosa ya? Como que son demonios, se espiritualizó una cosa tan simple de gente que se decidió mezclarse porque tenía la necesidad afectiva de tener una mujer, una familia, como los otros. Lo que han convertido como que no, que fueron demonios que cayeron y el Dios lo mandó al abismo y son los pecadores los que hicieron que la humanidad pecara. Un monte de disparate ha aparecido con eso de los ángeles caídos. Que los ángeles simplemente son mensajeros, heraldos enviados por otro a hacer una misión, pero lo han mitificado y le han dado una dimensión religiosa y espiritual que no tienen, nunca tuvieron. Es un grupo de jóvenes Anunnaki, 200 de ellos, que bajaron a la fiesta de Marduk
y decidieron raptar a esas mujeres. ¿Y qué mujer terrestre no iba a querer tener como esposo a una de esas razas? Que el mismo terrestre veía que era una raza superior. Le decían los señores, los dioses, los inmortales. Eran maneras de decir. El terrestre sabían que era una raza de otro planeta, porque veía hasta las naves de ellos que iban y venían. ¿Qué mujer, qué muchacha joven iba a querer tener a uno de esos tipos como esposo? Igual pasa hoy. ¿Qué mujer no va a querer tener como esposo a un hombre que viene de otro planeta y tiene una inteligencia grandísima, una sabiduría que casi ningún terrestre tiene? ¿Qué mujer no va a querer tener hijos con uno de esos tipos si son compatibles? Es lo mismo que pasa hoy, no es nada extraño. Y dice Zecharia Sitchin, el que los jóvenes Anunnaki tomaran a mujeres terrestres como esposas no debería de sorprender. No debe ser una sorpresa, pues aparece registrado en la Biblia, de modo que cualquiera lo puede leer en el libro del Génesis. Está esos jóvenes Anunnaki que vinieron de Marte y en ese matrimonio de Marduk raptaron a varias jóvenes. Pues yo me imagino que ellas se alegraron que se la llevara uno de esas razas superior. El que los jóvenes Anunnaki tomaran a mujeres terrestres como esposas no debería de sorprender, pues aparece registrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de modo que cualquiera lo puede leer. Lo que no se conoce mucho, ni siquiera entre los expertos, porque la información se halla en textos ignorados y ha de verificarse a partir de la compleja lista de dioses, es el hecho de que fue Marduk el que sentó el precedente que más tarde seguirían los hijos de los dioses. Son los Anunnaki, de la segunda, la tercera, la cuarta generación, los hijos de los dioses. Y eso es lo que dice el libro del Génesis, capítulo 6, habla de ellos, del 1 al 2, versículo del 1 al 2, Génesis capítulo 6, miren lo que dice. Y sucedió cuando los terrestres comenzaron a aumentar en número. Recuérdense que estos textos bíblicos, Zecharia Sitchin los saca, no de esas Biblias que andan por acá y por allá, que uno tiene, están todas manipuladas. En la traducción colocan la palabra que le da la gana a los católicos, a los evangélicos, a los cristianos y otras setas. Pero Zecharia Sitchin saca sus textos bíblicos de la Biblia original, escrita en hebreo antiguo, porque él sabe el hebreo antiguo, entiende la gramática del hebreo antiguo, lo estudió. Entonces él saca sus textos de la Biblia hebrea, no de estas traducciones que tenemos, que es un desastre. Y dice ese texto en el Génesis capítulo 6, del 1 al 2, lo pueden buscar en sus Biblias, a ver si mudará alguna palabra, alguna cosa. Dice, y sucedió cuando los terrestres comenzaron a aumentar en número sobre la tierra, la humanidad comenzó a expandirse, porque el terrestre se reproduce más rápido que el Anunnaki. Ellos son un grupito aquí, comparado ya con los miles de terrestres, ¿no? Y sucedió cuando los terrestres comenzaron a aumentar en número sobre la tierra, o sea, en el planeta, se fueron expandiendo por todas partes del planeta los terrestres. Y les nacieron hijas a los terrestres, que los hijos de los dioses, de los Elohim, los dioses son los Elohim, vieron que las hijas del Adán, ¿quién es el Adán? El personaje que le mencioné en la última lectura es Adapa, que fue hijo de Enki con una terrestre. Enki creó el terrestre primitivo primero y lo llevó a trabajar en las minas de África a sacar el oro. Era un tipo que no tenía mucha inteligencia, era como una bestia de carga. Y el mismo Enki dice que trabajaban hasta caerse ya muertos, nunca reclamaban de nada, no reclamaban de que estaban derrengados, que le dolía un dedo, que aquello era insoportable. Eran como unas máquinas de trabajar, esos eran los terrestres primitivos. Y que después de cientos de años Enki percibió que estaban volviendo hacia atrás, a sus orígenes como salvajes. Pues a nivel de inteligencia iban retrocediendo en lugar de avanzar.
¿Y qué hace Enki? Entonces da otro paso, que era violando también las normas de los decretos de Enlil. Enki tuvo relaciones con 2 muchachas. Y de esas 2 muchachas, jóvenes, nació un niño y una niña, que lógicamente eran medios hermanos, porque son madres diferentes, pero el padre es Enki. Y el niño se llamó Adapa. Y a la mujer, a la niña se le puso Titi. Y Enki, para esconderse de la rabia de Enlil y de la prohibición de Enlil, le dijo a su servidor, que era el único que sabía eso, que dijera que esa raza de nuevos terrestres que aparecieron ahí, porque esos terrestres a medida que crecieron, Adapa y Titi, a medida que fueron criados en la casa de Enki, le enseñó el idioma de ellos, de los Anunnaki, de Nibiru. Les enseñó muchas ciencias, astronomía, matemática, gramática, cantidad de cosas. A tal punto que a Adapa se le dijo el genio de Eridu, el sabio de Eridu, y escribió libros y cosas. Entonces cuando los Anunnaki, cuando Enki le presentó ese tipo de terrestre distinto, que pensaba, que racionalizaba, que tenía ideas, que escribía, que componía poesías, él le dijo, no, es que esa es una nueva raza que nació en el desierto. Y los Anunnaki se quedaron maravillados, incluso el rey de Ano, cuando le dieron la noticia, el rey Ano allá en Nibiru. ¡Qué maravilla! Apareció un terrestre civilizado, parecido con nosotros. Porque Adapa nació blanco, como es Enki, los Anunnaki tienen la piel clara. Y Titi nació con la piel oscura, fue ahí en África. El origen de la raza de piel oscura es por la mujer, por Titi y Adapa. Entonces, a esas mujeres, después de miles de años, a esas mujeres de los terrestres, descendientes de ese Adapa, estamos hablando entonces de lo que se llama el Homo sapiens, el hombre que sabe, escribe, lee, produce, sabe construir ciudades y cosas. La gente de Nibiru que vivía aquí le decían las hijas, las adapitas, porque son descendientes de ese Adapa y Titi. Las adapitas se casaron con las adapitas, descendientes de ese Adapa que en el Antiguo Testamento se le confunde con el Adán del Antiguo Testamento, el que está en el paraíso ahí. Entonces se le decía a las adapitas, por eso dice aquí, esos hijos de los dioses vieron que las hijas del Adán, el adapita, le eran compatibles. En muchas Biblias ustedes van a encontrar todo cambiado, ¿no? Dice que eran bellas, que eran atractivas, cambian todo. Pero en el texto original de la Biblia hebrea dice que ellos vieron que las hijas, las adapitas, eran compatibles, o sea, tenemos el mismo ADN. Nos podemos casar y formar familia y nacen los niños con las características de las 2 razas. No van a ser un monstruo. Pero ellos vieron que eran compatibles porque Marduk se casó y tuvo hijos. Ellos vieron, somos compatibles con ellas. Y tomaron para sí esposas de entre las que elegían. Y está hablando aquí ese libro del Génesis de ese hecho que sucedió, que comenzó con esos 200 que fueron a la fiesta de Marduk de matrimonial y raptaron a varias de esas jóvenes y se las llevaron ahí a lo que hoy es el Líbano, en los cerros del Líbano, donde estaban las plataformas y muchas edificaciones que ellos tenían ahí. Ahí se quedaron viviendo en esa zona. Eso es lo que dice Zecharia Sitchin. Hasta en el texto bíblico aparece esa quiebra de tradiciones, de tabúes, de costumbres. Y todavía existe ese disparate en la mente. Yo vi ya varias mujeres de descendencia árabe, libanesas, palestinas, que los mismos papás que practican esa religión, el Islam, matando a sus propias hijas. La mamá la agarra por los brazos y el padre le mete una cuchillada y la mata. ¿Por qué? Porque la hija no se casó con un primo que vivía en el Líbano
que ella ni conoce, nunca conoció, pero ese fue el que se lesionó, el papá y la mamá, un pariente lejano. Y se enamoró de uno que está aquí, que se crió con ella en la escuela, aquí en el país donde vivimos, aquí en América Latina. La agarran y la matan. Cuando la policía los agarra, ¿por qué hacen eso con su propia hija? No, porque rompió la costumbre. ¿Ven? ¿Cómo amarrarse a la costumbre, a las tradiciones, a los tabúes? Puede ser violento. Atrasa la libertad de las personas, ¿no? Las limita. Ella se casa con quien ella ame, ¿no? Pero ellos dicen que no, que hay que casarse porque esos que no son del Islam son infieles. Y eso es una afrenta para la familia, que somos seguidores de Alá, del Islam. ¿Ven? ¿Hasta dónde llega esos disparates de no querer romper las tradiciones y las costumbres? Y ya van muchos casos de eso, y eso continúa hasta el día de hoy. ¿Eh? Sobre todo hacia las mujeres, esa violencia. Te casaste con un infiel, entonces deshonraste a la familia, mereces morir. Y sucede en Pakistán, sucede en varios de esos países que practican el Islam, ¿no? La religión los tiene presos a esas costumbres, la que las rompió como que rompió con Dios, o algo que ellos tienen en la cabeza que no debe romperse, ¿no? Cuando rompen la tradición y los tabús. Fíjense cómo llegó eso hasta el día de hoy y la violencia que causa amarrarse a tradiciones y a costumbres. Dice Zecharia Sitchin, la explicación bíblica de las razones del diluvio que aparecen en los 8 primeros versículos del libro del Génesis son versículos enigmáticos desde el capítulo 6 del Génesis. Del capítulo 6 del Génesis apuntan claramente a los matrimonios mixtos, la mezcla de razas. Todavía hay gente en Estados Unidos, en Europa, que la familia se pone molestísima porque la muchacha de piel clara se casó con un africano o con un latinoamericano que tiene la piel más oscura y la desheredan. O entre los reyes que creen que tienen sangre azul y la muchacha dice, no, yo me voy a casar con fulano de tal, que no es de descendencia aristocrática o no tiene sangre azul, y la desheredan. Ya, tú no tienes derecho a seguir como heredero del trono. No fue eso que pasó con el hijo de aquella Isabel que se murió en Inglaterra. El hijo no, el nieto, ¿no? El hijo del actual rey de Inglaterra, Carlos, aquel. Que lo desheredaron porque se casó con una norteamericana de origen negro. Entonces, fíjense cómo viene, la mezcla de cultura a veces trae conflicto, pero ¿por qué? Porque se amarran a las costumbres, a los tabúes. Y esas cosas hay que romperlas si uno quiere liberarse. Eso es señal de atraso mental. Y aunque lo quieran justificar con leyes religiosas y todo eso no. La explicación bíblica de las razones del diluvio que aparecen en los 8 primeros versículos enigmáticos del capítulo 6 del Génesis, apuntan claramente a los matrimonios mixtos. Eso era lo que no quería Enlil, por eso decretó, se prohíbe, pero se fue violado por esos otros Anunnaki, comenzando con Marduk. ¿Qué tiene eso que ver con el diluvio? Tiene que ver porque esa fue la excusa que encontró Enlil para exterminar a los terrestres, porque él vio que el plano que no quería que se mezclaran las razas se estaba expandiendo, y eran cada día más que se mezclaba con los terrestres y Anunnaki mezclándose, y eso se le fue del control, y se llenó con esa rabia, no, lo voy a exterminar a todos. Y eso es lo que aparece en la Biblia cuando dice que Dios se molestó y vio que el hombre se había corrompido y que todo era pecado y decidió exterminar a la misma humanidad que él había creado con el diluvio. Está todo manipulado. Primero porque el diluvio fue un caso natural, un deshielo en la Antártida que creó una ola inmensa y pasó casi por encima de todo el planeta.
Segundo, porque los Anunnaki no eran esos dioses que podían controlar la naturaleza, una avalancha de agua, que eso no era esa la capacidad de dioses que ellos tenían. Entonces no fue ningún dios que mandó el diluvio para exterminar a la humanidad, como muchos ignorantes pastores y sacerdotes le predican a la gente, y la gente ignorante pues va y se traga el cuento, ¿no? No es nada de eso. Pero Enlil aprovecha esa ignorancia, ¿ve? Y le prohíbe a los Anunnaki que le avisen a los terrestres que el diluvio va a llegar, porque los Anunnaki sí lo sabían, porque tenían aparatos allá en el sur de África, en el reino de Nergal, lo que le dice el mundo inferior, allá en la parte sur de África, en esa punta, ahí tenían ellos. Enki le dio a Nergal unos aparatos, Enki, el papá de Nergal, le dio unos aparatos para que controlara ese proceso de deshielo que había en la Antártida, ¿no? Desde el sur de África para la Antártida, enfocaban para allá y iban siguiendo el proceso. Y Nergal iba mandando informes, mira, está sucediendo algo, hay un deshielo, hay esto, no sé qué, algo está pasando que no es normal. Entonces ellos se dieron cuenta, ya va a llegar. Y se avisaron todos, entre ellos, y Enlil, con su autoridad, le prohibió, le hizo a todos jurar, nadie le va a contar nada a los terrestres, para que se ahogaran todos y se acabara esa la mezcla que había de razas. Entonces en la Biblia aparece deformado, ¿no? Que fue un castigo que Dios le mandó porque el hombre estaba muy desorientado y era pecado para aquí, para allá, y que Dios se arrepintió de haberlos creado. Pero no fue Enlil que creó al terrestre, fue Enki. Entonces está todo deformado en el texto bíblico, ¿no? Manipulado. Y así sucedió, o sea, pero volvió de nuevo, se le fue de las manos la imposición que quería hacer Enlil, porque Enki buscó una manera de comunicárselo a uno de sus hijos con una terrestre llamado Noé en la Biblia, para que se salvara, y se salvó él y varias otras personas que andaban en su familia en lo que se llama el arca de Noé, que era simplemente un sumergible, ¿no? Una embarcación que podía fundar y darse la vuelta y no entraba agua, un sumergible, diríamos hoy. Entonces, eso es lo que provoca, dice la Biblia, la cólera divina, la cólera de Enlil. Y colocan a Enlil como que es el Dios en la Biblia, el Yahvé que se molesta por el pecado de la gente. Y esa misma mentalidad la agarran las iglesias hoy para manipular a las personas. Las iglesias todas, las católicas, las cristianas, las evangélicas, utilizan esa misma mentalidad de ese tiempo, ¿no? Y ese engaño de que fue Dios que mandó el diluvio para arrasar a los pecadores, porque era todo niños que estaban en el vientre de su madre, animales, jóvenes, viejos, se los llevó a todos, como que todos eran pecadores. Es una cosa ridícula esa explicación. Es el problema, la mezcla de razas que Enlil no quería, pero se le fue de las manos y aprovechó el diluvio para exterminar a esas miles de terrestres que andaban en todo el planeta ya. Dice ese texto entonces del Génesis, del capítulo 6, dice, los Nefilín, que son los Anunnaki, existían en la tierra en aquellos días y también después. Capítulo 6 del Génesis, pueden leerlo. Los Nefilín existían en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de los Elohim, los hijos de los dioses, se unían a las hijas de Adán, las hijas de los terrestres, y tenían hijos e hijas con ellas. Mezcla de razas. Señores, a miles de años que haya gente que todavía mate a otras personas porque se mezcló la raza. Es señal de atraso, ¿no? En esos países europeos eso todavía existe, ¿no? Que se creen que porque tienen la piel clara ya mezclarse con uno de piel oscura y es un desastre para la familia, una vergüenza. Hasta el día de hoy, en el siglo XXI después de Cristo, seguimos con esa estupidez en la cabeza. Y a nivel religioso sigue igual. La Iglesia Católica hasta hace poco no permitía que en un cementerio católico se enterrara un judío.
El judío no aceptaba que en su cementerio se enterraba a uno de otra religión, católico, lo que sea, o musulmán. Y todavía eso existe, señor, en varios países, por la influencia de la costumbre religiosa, los tabúes religiosos. Hasta los muertos eran dejados eran marginados porque no eran de la raza. Señor, después que uno se muere, uno analiza esas cosas y ve lo ridículo que hasta dónde llegan uno seguir costumbres, amarrarse con costumbres y con tabúes religiosos y morales, lo que sea. Le complican la vida a todo el mundo, Señor. Entonces, en ese capítulo 6 del Génesis pueden leer eso. La mezcla de raza fue lo que provocó esa ira de Enlil, ¿no? Que no es ningún Yahvé. Es que el escritor bíblico del texto del Antiguo Testamento manipuló todo y agarró todos los textos para darle fuerza a su visión monoteísta, que es un solo Dios. Pero no lo pudo hacer perfecto, porque en los mismos textos del Antiguo Testamento aparece dioses, aparece plural. Entonces no consiguió el monoteísmo imponerse 100%, ni siquiera en los textos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando dice que Dios creó al ser humano, ahí Dios creó, ya se metió el monoteísmo, solo uno. Pero al poco tiempo usted sigue leyendo y ve que se contradice. Y dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dice hagamos si era uno? A nuestra, plural de nuevo. Si lo dejamos que construyan esa torre de Babel, ya serán como nosotros, conseguirán lo que quieren. Tenemos que hacer algo. El tipo está hablando con otros. O sea, no consiguió el monoteísmo controlar todo el texto del Antiguo Testamento, imponer su ideología monoteísta. Porque hay textos que lo contradicen, que están ahí. Dice Zecharia Sitchin que él cuando era niño, estudió ahí en Palestina desde muy joven. Él se fue él nació en Bakú, la capital del país que se llama hoy Azerbaiyán, cerca de Armenia, por ahí, después de Turquía, Armenia, Azerbaiyán. Él nació, y eso antes era la Unión Soviética, ese país de Azerbaiyán. Él nació en esa época. Y se fue joven a Palestina a estudiar. Dice él, Zecharia Sitchin, mis lectores, o sea, personas que han leído sus libros de Zecharia Sitchin, mis lectores quizás recuerden que eso era lo que yo me preguntaba cuando iba a la escuela siendo niño. ¿Por qué Nefilín? Que significa literalmente aquellos que han bajado. Nefilín, recuérdense que Zecharia Sitchin es especialista en hebreo antiguo. Él estudia el texto, él sabe leer el texto, sabe traducir. Entonces no está hablando cualquier persona, inventando cosas. En el texto antiguo dice Nefilín. Cuando los Nefilín existían en la tierra, dice el capítulo 6 del Génesis. Dice, yo me preguntaba siendo niño, ¿por qué Nefilín? ¿Qué significa? Que significa literalmente aquellos que han bajado, que descendieron del cielo a la tierra. No es un cielo místico. Para tú descender del cielo a la tierra, tiene que venir en una nave. Hoy, ¿de qué otra manera se consigue bajar del cielo a la tierra? Si no es en una nave. Ellos vinieron de otro planeta. Está hablando de esta raza, aunque haya querido ocultarse el hecho. Está ahí. Aquellos que han bajado, que descendieron del cielo a la tierra, los llamados dioses. ¿Por qué Nefilín? ¿Qué significa eso? Aquellos que han bajado, se preguntaba Zecharia Sitchin en su época de estudiante ahí en Palestina. ¿Por qué si Nefilín significa aquellos que han bajado, que descendieron del cielo a la tierra? Se traducía normalmente por gigantes. Y usted va a encontrar en muchas de sus Biblias que dice gigantes. Y aparecen mucha gente en YouTube, en muchos canales hablando de los gigantes. Mira que ya se menciona aquí en la Biblia, en el Génesis, que había gigantes en esa época. El texto original no dice gigantes. Eso no lo digo yo. Lo dice ese especialista en Biblia, en Biblia hebreo antiguo, Zecharia Sitchin. ¿Por qué dicen
traducen gigantes, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Los que vinieron, descendieron del cielo a la tierra, aquellos que han bajado. Bien, las naves bajaron al planeta. ¿Por qué lo traducen como gigantes? Esa pregunta él se la hacía. Fue mucho después cuando me di cuenta y aventuré, ¿ves? Rompió costumbres, rompió tabú. Él se aventuró frente a otros estudiantes que no tenían coraje de cuestionar esas cosas, porque lo acusaban de una vez. No, usted va en contra de la Biblia. Usted no puede ir en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Le dicen. Él cuestionó, rompió tabúes y costumbres y creó algo nuevo. Se echaría así, ¿ves? Yo me di cuenta después de un tiempo y aventuré de que la palabra hebrea que significa gigantes, Anakim, era en realidad una interpretación distorsionada de la palabra sumeria Anunnaki. El escritor bíblico, el que escribió ese texto en el Génesis, deformó el sentido de la palabra. Porque recuérdense que el texto del Antiguo Testamento viene del texto sumerios y mesopotámicos. Esa es la fuente de esos textos del Antiguo Testamento. Entonces él dice, fue una mala interpretación, o sea, una interpretación distorsionada de la palabra sumeria Anunnaki, como se le llamaba a esa raza de gente que vinieron de Nibiru. Los Anunnaki son los mismos entonces Anakim, Elohim, los llamados dioses. Nefilim, son la misma persona, deformaciones del original Anunnaki, sumerio. La Biblia deja suficientemente claro, dice Zecharia Sitchin, que estos matrimonios mixtos, el tomar esposa, dice el texto, tomaron por esposas a las que quisieron, las que eligieron. La Biblia deja suficientemente claro que estos matrimonios mixtos, el tomar esposas entre los jóvenes hijos de los dioses, hijos de los Elohim, de los Nefilim, y las hembras terrestres, hijas del Adán, descendientes de Adapa, el ser civilizado, el Homo sapiens, fue la razón, ese tomar esposas, o sea, mezclarse las razas, fue la razón que tuvo Dios, que se le nombra como Yahvé en el Génesis, pero no es ningún Dios, es Enlil, que no quería esa mezcla, el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra. Fue la razón que tuvo Dios para buscar el fin de la humanidad a través de ¿qué? De ese acontecimiento natural, el diluvio. No le avisen. Pero aún no se le avisó a la mayoría del terrestre, porque estaban extendidos por todo el planeta ya los terrestres en esa época. Aún así el terrestre, ese terrestre inteligente se salvó en muchos lugares. En los Andes se salvó una parte, sin que los Anunnaki le dijeran nada. Se fueron, vieron la situación, los signos en el cielo, en las montañas, en la lluvia, en la temperatura, lo que fuera. Vieron, se está acercando algunas cosas grandes. Se fueron a las montañas más altas de los Andes. ¿De dónde sacamos esa información? La dice Ninurta en el libro Perdido de Enki. Cuando esos eran los dominios de él allá en América del Sur, en los Andes, ahí en Bolivia, en Tiwanaku, Mesoamérica, todas esas regiones, esos eran dominios de Ninurta y Enlil. Y cuando él llega allá, dice, descubre que muchos terrestres se salvaron porque se fueron a las montañas más altas, sin ser avisados por nadie, ningún Anunnaki de que llegaba el diluvio. Y en otras regiones del planeta se salvaron también, se fueron a lugares muy altos. Otros se fueron dentro de cavernas muy profundas donde no entraba la inundación. Entonces no es como la Biblia dice ese escritor bíblico, que todo lo comprime demasiado, que solo Noé y los 3 hijos se salvaron y de ahí fue que se pobló la tierra con esos 3. Eso es falso. Esa fue la razón, el tomar esposas terrestres por esta raza de gente que tuvo Dios para buscar el fin de la humanidad a través del diluvio. Dice el texto bíblico, mi espíritu ya no morará más en el hombre. Cuando el Anunnaki le puso hombre a ese ser femenino y masculino que creó, lo llamó de hombre al primer terrestre que creó Enki, su hermana y su hijo. Vamos a ponerle el nombre de hombre. Y entonces hombre es mujer y es
es masculino y femenino. Por eso dice hombre con mayúscula. Dice el texto bíblico, mi espíritu ya no morará más en el hombre, pues en su carne ha errado. Y Dios se arrepintió de haber forjado a el Adán en la tierra y se sintió turbado y dijo, borraré a el Adán que he creado de la faz de la tierra. Es falso, primero porque no fue ese Dios, no fue Enlil que creó al terrestre, fue Enki, y Enki nunca quiso borrar a la humanidad que creó. Al contrario, defendió lo que él creó, diciéndole a ese grupito de gente, su hijo Noé, que era hijo de él con una terrestre, avisándole, construye una barca para que se salve la semilla de la humanidad. Porque Enki no supo que el terrestre solito mantuvo la semilla de la humanidad en los Andes y en otros lugares, se salvaron solitos, fueron a las montañas. Ven como el monoteísmo bíblico deforma todo y hace que muchos estudiosos, sacerdotes, teólogos, pastores, evangélicos, hablen disparates y la gente se cree esas cosas que son así. No, porque está en la Biblia y la Biblia es palabra de Dios. Esa es la cosa más absurda que se puede decir. Los textos sumerios, sigue diciendo Secharias y acadios, que cuentan la historia del diluvio, dicen que fueron dos los dioses implicados en este drama de dejar que la humanidad sea exterminada por el diluvio. Fueron dos los dioses implicados en este drama. Fue Enlil quien buscaba la destrucción de la humanidad con el diluvio por causa de la mezcla de razas que él no quería. Y mientras que Enki se confabuló para impedir esa destrucción de la humanidad, dándole instrucciones a Noé para que construyera el arca salvadora. Dentro de esa arca, Enki no solamente le dio la orden a su hijo Noé, que en los textos originales no se le dice Noé, eso en el texto hebreo. Pero en los textos originales, que son sumerios y mesopotámicos, a Noé tiene un nombre que se llama Siusudra. Y en otros se dice Inaspistín. Esos son los idiomas caldeos y sumerios. El texto original es ese. Entonces era hijo de Enki con una terrestre, ese Noé, que la Biblia se le llama Noé. Enki se confabuló para impedir ese plano de Enlil, dándole instrucciones a Noé para que construyera el arca salvadora. Si profundizamos en los detalles, nos daremos cuenta de que la cólera de Enlil, de hasta aquí hemos llegado, por una parte, y las contramedidas de Enki, por la otra parte, no eran simplemente una cuestión de principios, pues fue el mismo Enki el que comenzó a copular con hembras terrestres. La relación del Anunnaki con la terrestre no comenzó con Marduk y su matrimonio, ya Enki lo había hecho, violando las normas de Enlil, y se llevó muchas reprimiendas de Enlil. Miles de años de ese hecho del diluvio, Enki tuvo a Adapa, ya le dije, con una mujer africana, una moza africana, que él vivía en África, encargado de las minas de oro, en Enki. Y eran dos jóvenes. Él dice que la encontró con su mayordomo, iban en su nave y la vio bañándose a ellas con otros terrestres. Y las llamó y la llevó a su residencia ahí en África. Recuérdense que él tenía otra residencia aquí en Babilonia, en Mesopotamia, Eridú, en el sur de Irak y hoy. Y las invitó y el servidor de él, el visir se le dice a ese que se dedica la vida entera a servirle a una persona, el servidor, los Anunnaki fue que inauguraron ese sistema, tener una persona que se dedique la vida entera a cuidarme. Los reyes tienen eso, personas que se dedican a eso. Y solo sabía el plano de Enki y llevó a esas dos muchachas jóvenes, y las bañó y las preparó para Enki. Enki tuvo relaciones con cada una y nació Adapa y nació Titi. Entonces los medio hermanos después se casaron, Adapa y Titi tuvieron esa gran descendencia que fue el Homo sapiens. Nosotros descendemos de esa mezcla, de un hermano con su media hermana.
Esa es la moral que nosotros tenemos en nuestra genética. La moral que nos metió la religión católica, el judaísmo, el islam, esa es otra, esa es forzada. Pero la que está en nuestra genética es esa de los Anunnaki. Casarse con su media hermana, sentir cariño, amor, pasión de una hermana por su medio hermano, de un hermano con su media hermana, con su prima hermana. Esa es la moral que nos viene de ellos. Ellos practicaban eso y el terrestre los copió. Pero se metió la Iglesia Católica con su moral, el judaísmo, el islam, y le metieron al terrestre por miles de años eso en la cabeza. No, que eso es pecado, que eso puede traer deformaciones. Y te casas con... En Estados Unidos todavía hay estados que prohíben casarse con una prima hermana, y en otros países no se puede, porque eso es inmoral, es pecado y que puede traer consecuencias genéticas. Eso no se vio hasta ahora. Entonces, medias hermanas que se enamoran de su medio hermano que se enamoran de su hermano, primos hermanos, no primos, primas hermanas. O sea, la hija de mi tío, yo me caso con ella, primos hermanos, y no acontece nada. ¿Por qué que acontece algo? Porque la moral religiosa nos presiona, la costumbre, eso no se hace, eso no debe hacerse. Entonces hay que vivir esa relación en la clandestinidad y hasta sentir ese peso ideológico de que estamos pecando, cometimos algo contra Dios. Esos son disparates, la gente tiene... Por eso le dije que el que se libera de las costumbres, las cuestiona, los tabúes, se quita un peso grande de encima, existencial. Entonces la causa de esa teoría de que ese Dios destruyó a la humanidad, como quiere transmitirnos erróneamente el que manipuló el texto bíblico, seguidor de ese monoteísmo, la realidad fue que fue por la mezcla de raza que Enlil no quería. Pero voy a exterminar a todos porque no sé qué. Porque es una contradicción, señores. Solo hay que hacerle pregunta, ¿cómo es que ese Dios, como dicen las religiones, que es un ser perfecto en todo lo que hace, que creó todo, y en el mismo texto bíblico dice, y todo fue creado por Dios y él vio que todo lo que creó fue bueno? Está en el texto del Génesis, y todo lo que él creó vio que estaba bien hecho. Y entonces después de miles de años dice que se equivocó, y que lo voy a destruir a todo por el diluvio. Es una contradicción total, pero la gente se olvida de hacerle preguntas a esos textos que predican en las iglesias, todos esos pastores y sacerdotes, gente ignorante que la gente cree que porque sea sacerdote, sea un pastor, ya es un tipo que tiene una inteligencia superior al de los demás. No sé, mucha gente son analfabetos, señores, que nunca se leyeron el texto bíblico, que no entienden de hebreo antiguo nada, simplemente leen ese texto mal traducido y se lo predican a la gente, y ya la gente cree que el padre, que el pastor, como que es un ser especial porque se puso una ropa que le mandó a hacer ahí con un sastre que hace la ropa, y ya se ponen unas cosas, y ya la gente cree que son un monte de gente que 90% de esos muchachos que estaban en los seminarios, sean sacerdotes, católicos, de esas sectas y cosas, pastores, el 90% son analfabetos, señores, a nivel de Biblia, a nivel de estudios profundos. Es que la gente como es ignorante se deja engañar. Cualquier analfabeto que no terminó el bachillerato, que todas las notas eran malísimas todo el tiempo, en todas las materias, las pasó arrastrándose y hasta haciendo trampa, se mete a pastor y ya la gente cree que tiene un don y que sabe más que todo el mundo, y él se siente así, que tiene que dirigir la moral, la gente, porque la moral va mal, si no va por las cosas que le enseñaron en el seminario cuando estudió, ya la cosa va mal. Entonces siente que tiene que ser el guía moral de la gente, de la sociedad. Entonces la sociedad va bien cuando se guía por la moral de esas iglesias, de esas religiones, ¿ya? Y se ganan a los diputados, y los diputados no pueden apoyar un proyecto que legitime el aborto, porque ahí están los evangélicos, los católicos presionando, y que tenemos que preservar la vida. Todo eso es falso, es pura hipocresía, señores. Es que la gente se deja engañar, que las religiones viven del engaño y de la ignorancia.
Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin que eso es lo que está por debajo de esa supuesta decisión de ese supuesto Dios para aniquilar a la humanidad por medio del diluvio. Borraré a el Adán que he creado de la faz de la tierra. Más anteriormente había dicho que todo lo que había creado estaba bien. Y creó Dios a los animales, las plantas, y vio Dios que todo estaba bien. Y creó Dios a esto y esto, y al hombre, a la mujer, y vio Dios que todo, creó todo bien y ahora se contradice. Dice que está mal la cosa y lo voy a destruir. ¿Qué arquitecto es ese? Es mal. Un arquitecto construye una casa y después dice, ay, yo me equivoqué. Bueno, pues usted es un mal arquitecto. Entonces dice Zecharia Sitchin que Enki siempre le llevaba la contra a las decisiones de Enlil de exterminar a la humanidad. Enki siempre le buscaba la vuelta, como una serpiente que se le sale por aquí, por allá. Por eso es que el símbolo de Enki es la serpiente. Ese Enki que está allá en el supuesto paraíso, que no es nada más que un territorio que tenía Enlil ahí en Mesopotamia, el Edén se llamaba la región de Enlil. Y el escritor, que es seguidor de Enlil, coloca a Enki como la serpiente, el malo. Que es la serpiente que le aclara a Adán y Eva que están en el paraíso y le dice, no, ustedes no van a morir si comen ese fruto, como Dios le dijo a ustedes. Enki le demuestra al terrestre que Enlil es un mentiroso, que ese Dios que le prohibió comer del árbol de aquí y de allá es un mentiroso, porque ellos comieron y no murieron. Esa es la prueba material. La realidad habla más que cualquier otra cosa. Comieron y no murieron. Entonces tenía razón la serpiente, que es Enki. No le crean a Enlil, es que Enlil no quiere que ustedes sean como ellos. Él siente que la raza de ellos es superior y no pueden mezclarse. No pueden comer del conocimiento, del árbol del conocimiento. No pueden tener vida larga como nosotros. No pueden comer del árbol de la vida. Es eso. Estos textos explican esa confusión que hay en los textos antiguos de la Biblia. Porque estos textos son el origen de esos que están en la Biblia, manipulados. Entonces Enki tomaba esas contramedidas, porque fue el mismo Enki, la razón de Enlil para aniquilar a la humanidad era la mezcla de las razas. Pero Enki se opuso a través de sus hechos, salvando a Noé y a su grupo y construyéndole. Pero yo le decía que en esa arca no solamente iba Noé y su familia y otros conocidos, es que en estos textos sumerios se detalla más. El mismo Enki dice que él con su hermana se dedicaron antes del diluvio en sus laboratorios, él en África y ella aquí en Mesopotamia, la media hermana de Enki, a sacarle la genética a cantidad de animales, de plantas, y guardar esa genética en una caja cerrada para poder plantarla y reproducir esos animales después que el diluvio bajara el agua y la tierra se secara. Y eso fue lo que hicieron. Entonces en el arca no solamente iban animales vivos, iba esa muestra genética que esos dos científicos, Enki y su media hermana, se encargaron de recolectar escondidos de Enlil. Y por eso se repobló todo con muchos de los mismos animales que ya existían antes del diluvio. Entonces fue Enki el mismo, el que comenzó a copular con hembras terrestres, con mujeres terrestres, a mezclar las razas y a tener hijos con ellas. Y fue Marduk, el hijo de Enki, quien abrió el camino y sentó el precedente para el matrimonio, porque Enki nunca se casó con las terrestres con las que tuvo hijos, y tuvo varios, pero nunca se casó porque tenía a su esposa. Marduk no tenía esposa. Y eso es lo que le presenta a Enki. Mis amigos se están casando con Anunnaki, mujer, y aquí yo también me quiero casar. Y Enki le dijo, muy bien, mijo, ya tú estás en la edad de casarte, yo me alegro. ¿Y con cuál de las muchachas de nuestras es que tú te quieres casar? Y Enki le soltó en la cara, no, con ninguna. Yo me quiero casar con Sarpanit.
la hija de mi amigo Enki, Meonok, en la Biblia. Y Enki se espantó. ¿Cómo es eso? Un príncipe de Nibiru se va a casar con una terrestre. Entonces ya tú no puedes aspirar más al reino de Nibiru, a comandar allá. Y dijo Marduk, pero yo no tengo ni posibilidad de comandar en Nibiru porque ya la gente de Enlil agarraron el poder aquí y allá. Entonces eso de que soy príncipe heredero, eso es una fantasía, no soy nada. Y tú lo sabes, papá, le dijo Marduk a Enki. Y ahí entonces interviene la madre de Marduk y le dice, Marduk, la mujer terrestre que tú has seleccionado, el corazón de ella está contigo. O sea, ella acepta, y Marduk le dijo, sí, ella quiere. Entonces la mamá le dijo, entonces vamos a hacer el matrimonio. Enki tampoco quería la mezcla de razas, pero ella lo había hecho con terrestres y no quería que el hijo lo hiciera, la contradicción. Entonces fue Enki el mismo el que dio el ejemplo de mezclar las razas terrestres con Anunnaki. Marduk simplemente siguió el ejemplo de su papá, pero fue el primero en casarse formalmente con una terrestre, no tener sexo como hacía Enki con terrestre y después le prohibía a la mujer terrestre que dijera que ese era hijo de él. Así era que hacían. Para cuando la misión tierra, la misión que tenían los Anunnakis aquí, sigue diciendo con su centro ahí en Mesopotamia, para cuando la misión tierra era ya plenamente operativa, los Anunnaki apostados en la tierra ascendían a 600. Los Anunnaki, cuando la misión tierra, la misión que ellos fundaron ahí en Mesopotamia, llegando a ese planeta, crearon ciudades y colocaron todos esos instrumentos y todas esas cosas ahí, en la misión que controlaban las naves que iban y venían de Nibiru, el centro, la misión tierra. En esa época, dice el libro perdido de Enki, que los Anunnaki aquí en la Tierra eran solamente 600, imagínate, y los terrestres eran por miles que se estaban expandiendo por todo el planeta porque se reproducían mucho, muy rápido. Como diríamos hoy popularmente, ¿no? Se reproducen como los conejos, como los ratones. En una semana ya tenemos casi millones. Pues el terrestre era así, porque no había ese control moral, no había religión que dijera no, que no puede hacer aborto, que no puede hacer esto, que no puede tener una mujer, que no puede tener otra, que no puede tener dos, que no puede... Eso no existía, eso fue después del diluvio que se metió esa locura de la religión controlar la vida privada de la gente. Y que lo que trajo fue mucha desgracia, porque una pobre gente en el campo, que vivía en el campo, la pobre mujer tenía que tener 3, 20, hasta 24 hijos. Yo conocí mujeres con 24 hijos. Porque el padre fue y le predicó bajo amenaza del infierno, de que el alma se le iba a perder, de que estaba fuera de la gracia de Dios, o sea, era una desgraciada. Le predicaba eso y le metía en la cabeza, no, usted tiene que tener los hijos que Dios le manda, porque es Dios que manda los hijos. O sea, no es usted y el hombre que lo hacen en la cama, es Dios que se lo manda. Entonces esas locuras se las metieron esos religiosos en la cabeza de esa pobre gente. Y la pobre mujer tenía hijo y hijo y hijo. Cada costada era un hijo. Hasta que Dios quiera, porque el que lo manda, ¿no? Y no lo podían mantener, pasaban hambre, porque 10 hijos, 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos, y una gente que no tenía ni con qué caerse muerta en el campo. ¿Y qué hacía el padre que le predicaba esas cosas? Nada, el padre vivía bien allá en su casa, comiendo rico, comiendo comida buena. El campesino que se la arregle como pueda ahí. El padre solo le mandaba la bendita costumbre y el dogma. Y el pobre que se la arreglara como puede. El padre no movía un dedo para mantener a esos 10 hijos de esa pobre mujer, o 15 o 20. Un dedo no movía, vivía mucho mejor que ella. Y ni siquiera se casaba, pero le decía a los otros que tenían que tener muchos hijos. La irracionalidad y las cosas absurdas que las iglesias han venido haciendo en la mente de la gente y las desgracias que han causado y siguen causando. A veces la mujer se moría porque ya no, el cuerpo ya no le aguantaba más para 10 hijos y uno de esos partos se iba porque no había ni médico para curar. Eran comadronas o parteras que las atendían y no tenían mucho conocimiento de medicina para evitar un
a veces un sangrado profundo, una quiebra de algún órgano por dentro de la mujer, y la mujer moría, y todos esos pobres niños quedaban sin madre. Y comenzaban a repartirlo entre parientes, vete tú allá, fulano se crió allá. Es un descontrolado. Y eso que por culpa de la bendita religión de que le predicaban eso, los hijos vienen de Dios y ustedes tienen que aguantar que lleguen todo lo que, hasta que ustedes ya se les seque la producción de hijos en el cuerpo de la pobre mujer. Y fíjense, por eso les dije que seguir costumbres y tabúes lleva a veces a una violencia, pero muy, muy deshumana. Eso es violencia. ¿Ves? Como aquella mujer que segura a su propia hija y el marido le mete varias puñaladas en el corazón porque no se quiso casar con el primo que vive en el Líbano o en Siria. Se casó con uno de aquí que no tiene esa religión musulmana y la matan, es su propia hija. La religión, la costumbre, eso tiene más peso que la humanidad de esa persona, que el respeto a la otra persona. Respeta la decisión de esa muchacha, que ella elija a quien su corazón eligió para casarse. No, tiene que casarse con aquel primo que está allá, aunque no lo conozca, pero yo mando aquí, manda la costumbre y la religión, tiene que obedecer. Una cosa irracional completamente. Y la matan, produce violencia de esa manera. Yo hablo estas cosas y el que las vive la entiende, el que no la vive intenta entender, porque esto sigue sucediendo. Y es un drama muy doloroso que muchas mujeres y hombres están pasando en su vida por causa de esa locura religiosa, costumbres y moral que nos han metido en la cabeza. Entonces dice que los Sijiji para esa época, de los primeros tiempos en que llegaron aquí a la tierra, apenas habían 600 de ellos aquí. Por otra parte, otros 300 conocidos como los Sijiji, son los mismos Anunnaki, pero que viven en Marte, y el rey Anu llegó aquí en un viaje en la Tierra de visita y le dijo, los Anunnaki, los de Nibiru, mis hijos, ¿no? Porque era como el padre de todos, el rey de Nibiru. Los que se queden aquí en la Tierra se le llamarán Anunnaki. Los que se vayan a Marte, a la misión que tenemos allá, se le llamará Ijiji. A partir de ahí, entonces, a los Anunnaki aquí, a los de la Tierra se le llamó Anunnaki, a los que estaban en Marte, Ijiji, pero son la misma raza de gente, son las mismas personas, solo que le ponen nombres distintos, ¿no? Por orden de Anu. Entonces, los que se quedaron allá, que eran los Ijiji, eran 300 en Marte. Y les recuerdo que bajaron los 100 a la fiesta de Marduk y se juntaron con mujeres terrestres, ¿no? Había 300 en la estación de paso en Marte. ¿Por qué de paso? Porque el oro se agarraba aquí en la Tierra y una nave lo llevaba hasta Marte y de Marte era más fácil para ellos irse a Nibiru. El viaje era menos pesado y la fuerza de Marte los impulsaba a la nave. Era una época en que Marte tenía agua. Después el mismo Marduk, que vivió un tiempo allá con ellos, porque era el comandante de ellos allá, dijo, ya aquí no se puede vivir más, porque eso es tormenta de polvo. Hasta el día de hoy está Marte así, como ellos dijeron. Es una tormenta de polvo que no se puede, no hay manera de vivir aquí, la atmósfera es muy débil. Hasta hoy está Marte así. Esa información no la dan los astrónomos aquí, la esconden, pero está en los textos sumerios ya. ¿Cómo lo supieron los sumerios? Porque se lo comunicaron esos que vinieron de allá, bajaron de allá hacia acá, viajaban con sus naves. Cuando Nibiru venía en su órbita y entraba aquí en la órbita del Sol, cerca en nuestro sistema solar, ahí es que los Anunnaki aprovechaban la cercanía para ir y venir de la Tierra a Nibiru y de Nibiru a la Tierra. Entonces habían 300 y se les llamó Ijiji, los que estaban en Marte. Y Ijiji quiere decir aquellos que observan y ven. Tripulaban una estación de paso planetaria en Marte y el puente espacial de naves que circulaban entre los dos planetas se hacía con esas naves, se iban y venían a Marte, de Marte a la Tierra y de Tierra a Marte. Dice, sigue diciendo ese Charya Sitchin, sabemos que
Nigmat, la media hermana de Enlili Enki, madre de Ninurta. Nigmat, la oficial médico jefe de los Anunnaki, ya vino aquí a la Tierra, la envió su padre Anu aquí para que se encargara de curar a los Anunnaki que agarraban algunas enfermedades aquí. El terrestre no sabe medicina. Entonces a esta raza de gente más avanzada los curaba aquí en la Tierra esa mujer que era médica, científica, y vino con un grupo de mujeres que hoy llamaríamos enfermeras también, sabían de medicina, y se encargaban de la salud de los Anunnakis aquí, no la salud de los terrestres, de los Anunnaki. Solo después de miles de años que Enlil le permitió a esas mujeres enseñarle a los terrestres a curarse con hierbas y todo. Hasta en la Biblia está eso, esa información. Que Dios le enseñó al terrestre a curarse con las hierbas y las plantas. Son estas mujeres que le enseñaron al terrestre esas cosas. Esa Nigmat, la oficial médico jefe de los Anunnaki, llegó a la Tierra a la cabeza de un grupo de enfermeras. Hay una foto por ahí, se la voy a poner en el video, donde se ve a ella sentada rodeada de varias de esas mujeres Anunnaki que llegaron con ella para ayudarla en ese servicio de medicina para los Anunnaki. Llegó a la Tierra a la cabeza de un grupo de enfermeras. En ningún lugar se dice cuántas eran, ni si había otras mujeres entre los Anunnaki, pero es evidente que en cualquier caso las mujeres eran escasas entre ellos. Entonces los que estaban en Marte no tenían mujeres, pero necesitaban mujeres. ¿Qué ser humano necesita una mujer? ¿O qué mujer necesita un hombre? Es una necesidad biológica. Ellos tenían esa necesidad, porque ellos veían que los que estaban aquí en la Tierra tenían relaciones y tenían familia, se casaban, y nosotros aquí en Marte no hay mujeres, no hay nada. ¿Qué futuro que tenemos nosotros? De la necesidad humana, de la afectividad, del amor, del sexo, de la reproducción. Entonces, no se dice, en ningún lugar se dice cuántas mujeres vinieron con esa mujer de allá del Nibiru. Ni si había otras mujeres entre los Anunnaki aquí. Pero es evidente que en cualquier caso las mujeres eran escasas entre los Anunnaki. De lo contrario hoy, ¿no? Hoy, por causa de las malditas guerras que ellos mismos nos enseñaron, los hombres son menos que las mujeres. Ahí. ¿Cuántas mujeres le caberían, se repartirían con un hombre, con la escasez de hombres que hay? Y mientras más guerra, más hombres desaparecen. Y las mujeres se reproducen más. Entonces, aquí es lo contrario. Aquí están sobrando demasiadas mujeres. Hay demasiadas mujeres y pocos hombres. Frente a eso, a realidad, eso es una realidad. No es fantasía, no es una teoría. Hay más mujeres que hombres. Y todos, hombres y mujeres, queremos reproducirnos. Queremos tener hijos. Hablando a nivel general, aunque hay gente que no le gusta tener hijos ni casarse, pero la mayoría del terrestre, hombre y mujer, quiere tener descendencia y casarse y tener sexo y disfrutar de esa capacidad que le da el cuerpo al ser humano. Y entonces esa realidad, la religión la reprime. Porque cuando el padre o el pastor llegan a una comunidad del interior que la gente no tiene mucha educación en cualquiera de nuestros países o en otros continentes, comienzan a hablarle de cuestión, amenazarlo, ¿no? Con el infierno, con el pecado, que Dios no quiere eso y que está aquí la palabra de Dios y todos esos disparates. Y el campesino que tenía 3 mujeres, porque tenía la tierra suficiente para trabajarla entre todos y mantenerse todos, vivía con 3 mujeres o 2 en la misma casa y no eran enemigas, porque la realidad era esa, que la mujer quería tener sus hijos. Y muchas lo decían, bueno, pero es que hay pocos hombres, tenemos que repartirnos. Entonces, aquí está